Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar, vamos a tocar hoy un tema importante dentro de esta serie de videos que estamos haciendo. Vamos a intentar desarrollar el tema de lo que es la comunicación y, y de la importancia pues, que tiene en esto precisamente que estamos haciendo, que es tratar de comunicarnos, ¿no? La lengua, la manera de hablar, es la prueba de nuestra verdadera crianza. ¡Hey, tú pelmazo! ¿Oíste a los soldados pasar por este camino? Preguntó un hombre a un campesino ciego que estaba a un lado de la carretera. Unos minutos más tarde, otra persona lo abordó. ¡Ciego! Abre la boca y dime si escuchaste el ruido de unos soldados marchando por este camino. Más tarde, una tercera voz se le aproximó y le dice: Señor, ¿escuchó usted a algunos soldados marchar por este sendero? Y finalmente otra persona se le acercó y poniéndole la mano en el hombro le preguntó: Mi estimado hombre, por favor, dígame si escuchó hombres marchando a lo largo de este camino. El ciego, un momento después, describió correctamente a sus tres interrogadores como un soldado, un capitán, un ministro y el propio rey. Las palabras revelan la crianza del que las dice. La lengua es la armadura del corazón. Es lo que resguarda la propia vida. Hablar alto, hablar largo y tendido, hablar en forma desordenada, hablar lleno de cólera y de odio. Todas estas maneras afectan la salud del hombre. Ellas fomentan cólera y odio en los demás. Ellas hieren, excitan, enfurecen, provocan enemistades. Por lo tanto, usen la lengua con gran cuidado. Mientras más suave hablen, mientras menos hablen, mientras más dulce hablen, será mejor para ustedes y para el mundo. Esa cita se le atribuye a Sai Baba. Bonita, ¿verdad? Bueno, ese va a ser el comienzo de nuestra conversación de hoy. Este tema o este punto de lo que les acabo de leer, fíjense, yo tuve la suerte de una experiencia que tuve muy temprana edad. Estaría en primer grado. Yo estudiaba en una escuela en la península de Paraguaná, en el estado de Falcón, una escuela de hermanos maristas. Y esa escuela era una escuela de campo, una escuela que formaba parte o estaba en el sector de la refinería de la Shell. Y bueno, ahí pasé yo por esa escuelita, una escuelita bastante pobre, techos de asbesto, cosas así, ¿no? Bueno, y bloques, las paredes eran de bloques, muy sencilla la escuela, aún la recuerdo con gran cariño. Y esa escuela, pues, eran hermanos maristas. Muchos años después entendí que eran personas que están aspirando a ser sacerdotes, pero que es un estado lego, es un estado anterior a ordenarse, y ellos tienen la opción de salirse o quedarse dentro de la congregación o seguir ese camino, esa ruta pues, religiosa. Pero estas eran jóvenes, personas, bueno, con una gran vocación de servicio, con una gran capacidad pues, para enseñar a todos estos niños. Y pues yo era uno más de ellos, ¿no? Entonces recuerdo que un momento donde alguien se me acercó y me dice: caramba, quién sabe cómo me llamaría en Zambrano.
Va y busca el hermano Pacheco. Dígale que tiene una llamada en la dirección. Entonces yo, un niño, me dice, primer grado, corriendo, buscando al hermano Pacheco, y cuando lo logro ver a lo lejos, le pego ese grito: ¡Hermano Pacheco! ¡Hermano Pacheco! ¡Hermano Pacheco! Y pego esa carrera. Cuando veo que apenas me vio, bueno, pego esa carrera hasta que llego ya donde está él y digo: hermano Pacheco, lo llaman en la dirección. Tiene una llamada por teléfono. Entonces el hermano Pacheco me dice: vente conmigo. Entonces nos vamos juntos los dos caminando hasta que llegamos a la dirección. Entonces me dice: espérate aquí. Entonces él atiende la llamada, habla un ratico por teléfono. Al colgar, se dirige a mí y me dice: ven para acá. Entonces él se pone a ordenar unos libros en una biblioteca y yo al lado. Y entonces comienza a conversar conmigo y me dice: cónchale, ¿sabes que el otro día me encontraba en tal sitio, en el pueblo, y alguien me gritó mi nombre desde lejos? Y caramba, me dice él, es desagradable escuchar el nombre de uno gritado. Yo creo que lo correcto es que uno se acerque a la persona y exprese lo que tiene que decirle, pero no es bueno gritarle. Algo así me dijo. Y yo en ese momento recuerdo que dije: concho, yo lo grité a él. ¿Cómo hice yo para...? Y se me había olvidado, o sea, dije: wow, bueno, no me acuerdo. Pero yo me quedé callado, no me atreví a decirle: hermano, yo lo grité a usted, sino que me quedé callado y escuché lo que él me dijo. Hasta que en un momento terminó de arreglar lo que estaba haciendo y me dijo: bueno, puedes irte. Bueno, fíjense algo curioso. Ese episodio, esa anécdota, yo jamás lo he olvidado en la vida. Así sería la forma como me lo dijo él, que yo no entendí. A esa edad, a muy temprana edad. Y es algo que he recordado siempre. No es el valor de las cosas, no es lo que uno diga, sino la manera como uno lo dice. Eso me quedó muy marcado. Me pareció loco, me pareció entenderlo, lo entendí. Si él me hubiera posiblemente humillado, si me hubiera menospreciado, si me hubiera tratado como una persona como falta de educación, si hubiera puesto cualquier etiqueta, posiblemente lo hubiera rechazado. Pero la manera como me lo dijo hizo que me preguntara si yo lo había hecho. Y yo dije: bueno, fíjense, me quedó grabado. Muchos años después, voy a tener otro incidente asociado con ese, que recuerdo que hubo un grupo de amigos. ¿Qué edad tendríamos? Teníamos entre los 15, 20 años. No, 15 años. 15, 16, 17 años, algo así. Estaba en bachillerato, creo. Sí, tercer año, segundo año de bachillerato. Y hubo una temporada que nos dio por ir a la Universidad Central de Venezuela. Íbamos y los domingos y escuchábamos los conciertos que eran gratuitos en el aula magna. Y entonces, bueno, era una cosa que nos dio por ir todos los domingos a ese sitio. Entonces me acuerdo que uno, antes de entrar, uno hacía una cola y había una taquilla pequeña donde en la taquilla le daban un ticket a las personas y con ese ticket uno entraba. Algo así era. O eso costaba 2 bolívares, no recuerdo exactamente. Bueno, el asunto fue que estando en la fila, yo veo una discusión de unas dos señoras que estaban ahí, comienzan a discutir con alguien, entonces oigo el incidente, pero no entiendo de qué se trata, sino que recuerdo haber visto a las dos señoras y el inconveniente que tuvieron, y se alteraron. Bueno, no pasa nada, yo entro pues, con los amigos, entramos a ver el concierto y
En ese momento, pues, a la hora del intermedio, paso a... La gente generalmente sale, se para, mueve las piernas, sale afuera, se fuma un cigarrillo, algo así, y vuelven a entrar. Son como 15 minutos, algo así que le dan. Y en ese momento estaba serían 3 o 4 personas. Y me acuerdo que prendimos un cigarrillo dentro de la aula magna y comenzamos a fumar. Aparentemente no se puede fumar, pero una cosa contradictoria es que las butacas tenían cenicero. Entonces yo digo, bueno, estamos fumando, cuando de repente yo oigo a alguien que se dirige a nosotros. Mire, muchachito, mire, muchachito. Entonces yo me volteo y veo a las dos señoras y las distingo, ¿no? Digo, oye, qué curioso. ¿Y dónde están otra vez las dos señoras? Y veo, y entonces dice, aquí no se puede fumar, usted no sabe, no sabe un carajo, aquí no se puede fumar. Y yo veo que los dos amigos están concho inmediatamente a apagar los cigarros. Yo me quedo mirando, me quedo con el cigarrillo en la mano. Y yo me recuerdo que veía como una nube, una vibración sumamente densa. Era muchachito. Bueno, entonces resulta que a mí, sin pensar, no sé por qué, comienzo a caminar hacia ellas. Voy caminando lentamente como pensando, concho, ¿qué hago, no? Hasta que llega un momento que cuando ya estoy enfrente de ella, yo me acuerdo que una agarra a la otra y le dice, ay, como que con este no te salió. No sé cuál es, qué se traían entre ellas, ¿no? Pero resulta que apago el cigarrillo frente a la butaca de ella y le digo, ¿sabe qué, señora? Usted tiene toda la razón, pero hay muchas formas de decir las cosas. Me volteé y me fui. Y yo me he dado cuenta que eso es algo fundamental, que se aplica a todo. La manera de decir las cosas es algo que ayuda a la comprensión de algo, ¿no? Mientras mejor te digan las cosas, mientras más suave te lo digan, uno pareciera que lo acepta sin ningún inconveniente. Pero basta que se lo digan mal a uno, entonces comienza uno a la resistencia, comienza uno a buscarle, como dicen, la quinta pata al gato. Eso es algo que lo hemos visto que se repite en el hogar, la forma como nuestros padres tenían para decirnos las cosas, y se repite en todo, pues. Lo hemos visto por todas partes. El tema de la comunicación para mí es un tema muy importante, es un tema fascinante, porque he leído y he visto pues los estudios, he conocido algunos estudios que se han hecho sobre el tema. Me llamó la atención en un momento determinado cómo Peter Senge es un personaje norteamericano que escribe un libro que se llama La Quinta Disciplina, y luego de ese después una serie, donde ellos creo que utilizan como laboratorio la compañía, la General Electric, y ellos se dan cuenta de que las personas, por lo general, nunca se comunican. En las empresas ellos se dieron cuenta que uno puede tener 2, 3, 10 años trabajando en una empresa y uno no conoce a la persona que tiene al lado. Uno puede estar en contacto con compañeros de trabajo y uno nunca se comunica con ellos. A duras penas uno se saluda, a duras penas uno habla o utiliza las palabras necesarias para resolver las cosas de trabajo, pero nunca realmente hay una comunicación. Ellos comienzan observando esas cosas y se dan cuenta de que esa característica pues afecta totalmente la productividad o la eficiencia dentro de las labores de la empresa.
No existe ningún tipo de comunicación, por lo general, entre los empleados. Y mucho menos, como hablábamos en primero, entre empleados y supervisores, entre empleados y gerentes o todo lo demás. Pero hay gente que ha ido todavía más profundamente y se dieron cuenta que inclusive en las relaciones humanas, a nivel de pareja, también uno nunca se comunica con la pareja, sino que generalmente uno lo que hace es hablar y uno confunde hablar con lo que significaría realmente o lo que pudiéramos entender por comunicación. Uno ve que sí, cómo no, uno vive con la familia, con la esposa, con los hijos, entonces las conversaciones son por lo general, hiciste el mercado, te alcanzó la plata, compraste el caucho, me montaste los papeles en el carro, no sé qué, bajaste, qué hay para comer hoy. O sea, todos los días uno habla y uno cree o entiende que eso es una especie de comunicación, pero no. O sea, pudiéramos reconocer que de ahí no existe un contacto más allá de ese intercambio superficial, ¿no?, con las personas. Entre los amigos a veces uno habla cosas un poco diferentes, ¿no? Uno habla de gustos, de atracciones, de hobbies, de cosas que uno puede tener en común con ellos, pero uno igualmente puede reconocer que uno no se comunica con ellos. Donde, bueno, si siguiéramos poniendo ejemplos, uno se da cuenta que existen graves problemas para establecer una comunicación. Uno de ellos es que nosotros emitimos, son como conclusiones, nosotros emitimos opiniones, nosotros cuando hablamos marcamos una posición, ¿no? Uno dice, bueno, yo creo esto, ¿no? Yo pienso que los japoneses son así. No, a mí no me gusta tal cosa. O a mí me gusta esto. O, ay, no, eso es lo máximo. O sea, eso es espectacular. Y entonces el otro puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Ya por ahí comienza uno a ver que lo que uno llama intercambiar opiniones se basa en eso. Tú emites una posición hacia algo y el otro puede o no puede estar de acuerdo. A nosotros nos mostraban un video de lo que es una conversación normal entre dos personas, ¿no? Entonces aparece el jefe sentado en su escritorio, corbata, flu. Entonces manda a llamar a la señorita, señorita, por favor. Mire, yo quería hablarle sobre el último informe que se presentó en tal momento, tal y tal, 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 tal. Y quería decirle esto y esto. Entonces al comienzo se oye muy clara la voz del jefe, pero poco a poco se va poniendo distante, se va alejando la voz del jefe, hasta que se comienza a oír es la voz de ella, hablando ella por dentro. Entonces uno comienza, se oye la voz de ella que dice, oye, hemos oído este tipo vestido. Oye, tiene una mancha aquí en el cuello. Tiene no sé qué cosa. Oye, esto de tener una esposa que lo debe tener abandonado. Míreme eso. Oye, pero este tipo, ¿cómo le encanta hablar de no sé qué cosa? Entonces se oye la voz de ella. La voz de ella. Hasta que en un momento el jefe interrumpe y dice, ¿me entendió lo que le dije? Y entonces, oh, ¿cómo? Ay, disculpe, está distraída, ¿no? Bueno, eso es lo que generalmente pasa. Ahora, uno lo que hace cuando una persona está hablando es tratar de interpretar, de calificar eso que la persona está diciendo. Entonces tú dices, bueno, eso que está diciendo no cuadra con mi manera de ver las cosas. Yo no pienso igual que él. Yo estuve en un curso de comunicación una vez y para mí la comunicación es esto o es aquello. Eso que está diciendo esa persona, eso no es verdad. O al contrario, decir, oye, está interesante, míralo.
Entonces, uno tiene dentro de uno un proceso de calificar o descalificar, pero de ahí en adelante uno se da cuenta que hasta ahí llega, porque lo más que uno puede expresar, en muchos casos las personas evitan emitir una opinión, sino que no le hacen caso, sino que lo dejan hablando, para al final concluir por dentro no me interesa lo que él está diciendo. Pero en otros casos, eso es lo que está haciendo uno, calificando, interpretando. Uno está juzgando lo que el otro está diciendo. Entonces, fíjense, Peter Senge es interesante porque ellos se dedicaron a estudiar esto más de cerca, se reunieron expertos y comenzaron a tratar de entender en qué consiste el tema de la comunicación. Por cierto, que hay algo que antiguamente se hablaba y que uno desde el colegio le hablaron de esas cosas, de lo que hasta ese momento se entendía por comunicación. Entonces hablaba del emisor, del receptor, hablaban del mensaje que se transmite, de las circunstancias alrededor de eso. Hablaban y eso era lo que generalmente en los talleres uno escuchaba sobre el tema de la comunicación. Yo llegué a un momento que revisé todo eso y por más que algo sumamente trillado, porque todo el mundo lo sabía, en todas partes, cuando se hablaba del tema de la comunicación, eso es lo que transmitía. Pero aún así, cuando yo lo revisé, dije, oye, me parece interesante que la gente, por lo menos esta cosa que es básica, entender que existe un emisor, que existe un receptor, que existe un intercambio, que existe el mensaje. Es a veces interesante conocer ese punto de partida. Porque hay gente que habla, por ejemplo, y no se entiende lo que quiere decir. No hay un mensaje detrás de las palabras que está usando. Y uno debe saber que si uno va a hablar con otra persona, por lo menos uno tiene que tener claro qué es lo que le quiere decir. Son cosas básicas, fundamentales. Pero yo considero que el tema de la comunicación lo desarrollaron muy bien estos personajes alrededor de la figura de Peter Senge. Y ellos, fíjense cómo lo expresan. Por cierto que después les voy a hablar de este libro. Estas son mis anotaciones que durante 15 años yo recogí en las charlas que yo daba. Entonces logré, déjame cómo se llama este libro. Este fue El factor humano, que yo tengo, por cierto, una página de Facebook con este nombre. Ah, bueno, que es la que está... ¿Ves? Está escrito aquí. Ay, puse a mi esposa porque ella ha sido siempre mi gran compañera en todas estas cosas. Y muchas cosas han salido de la conversación entre nosotros dos, ¿no? Fue mi intención. Pero este es el libro donde estoy sacando todas estas cosas. Entonces, fíjense, tal como lo describe Peter Senge, vamos a ver si le muestro aquí. Estos son dos personas tratando de comunicarse, ¿no? Entonces, fíjense lo que ellos explican. Cuando dos personas tratan de comunicarse, generalmente lo que se enfrenta es una posición con respecto a otra posición. ¿Ok? Yo digo una cosa y la otra persona dice otra cosa. Entonces, generalmente lo que hasta ahorita uno hace es una especie de confrontación entre esas dos posiciones. Yo pienso una cosa y yo pienso diferente a ti porque yo pienso otra cosa. Ok. Fíjense cómo ellos explican lo que está sucediendo cuando uno lleva la comunicación cuando la reduce a enfrentar simplemente posiciones. Una posición tiene por detrás que las posiciones están basadas en modelos mentales, o lo que serían paradigmas, también se pueden llamar, pero son una especie de modelos, ¿no? Esos modelos están basados posiblemente en la educación, en la formación, en el nivel de conciencia, en el nivel social de uno viene, en la familia, en el entorno familiar, que crea una serie de valores, ¿no? Entonces, esos modelos mentales sí están conformados por los valores que uno tiene, por los principios, la cultura,
la información que uno ha recibido, los hechos, los datos, los traumas, los prejuicios, los juicios de valor, los supuestos. Uno se basa para... O sea, vamos a poner un ejemplo. Una persona dice, yo pienso que las cosas hay que decirlas con carácter. A la gente no hay que ser suave, sino hay que ser directo, hay que ser fuerte, porque uno tiene que transmitir fuerza. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué esa persona piensa eso? ¿Cuál es el marco de referencia? Porque eso es lo que todas estas cosas determinan el marco de referencia. ¿En qué se basa esa persona para pensar eso? Entonces, ¿tú por qué piensas así? Entonces dice, bueno, porque yo soy hijo de un militar, por ejemplo. Ah, qué interesante. Entonces él se acostumbró de niño a escuchar esa forma de que el papá todo lo decía así a lo bravo. Entonces cuando tú vas a ver en la vida, él asume esa... O sea, Ángel, ¿cómo está? Mi Pepe, estimado. Después otro día les voy a hablar de Pepe y Pepe va a formar parte de esto. Bueno, esos son los modelos que este hombre explica, ¿no? O sea, entonces él dice que más que enfrentar posiciones, que es lo que yo pienso, que es lo que tú piensas, lo que uno debería preguntarle a la otra persona es ¿por qué tú piensas así? Cuando una persona dice cualquier opinión que pueda emitir, a mí no me gusta Japón. Y uno le pregunta, bueno, ¿y eso? ¿Por qué no te gusta Japón? No, porque yo tuve una vez un vecino japonés y entonces me pasó esto. Ah, tú dices, ok. O dígame esas personas que emiten juicios sobre el fulano imperio. Y uno dice, bueno, ¿en qué te basas tú? ¿Tú has vivido en los Estados Unidos? Y resulta que la persona, no, yo nunca he ido para allá. No, yo me baso en lo que he leído o en lo que los amigos dicen. Y tú dices, ah, ok. Entonces, fíjese, eso es un punto bien interesante, que es aprender a entender esos marcos de referencia. O sea, cuando uno trata de comunicarse con otro ser humano, lo que uno debería tratar de entender, con razón, tú piensas así, entonces, ¿ves? O sea, ¿en qué se basa esa persona para haber llegado a esas conclusiones? Esta explicación de Peter Senge en la quinta disciplina, a mí me pareció sumamente importante considerarla a la hora de uno intentar comunicarse. Bueno, esta información que le estoy dando, resulta que a mí me la transmite un familiar que llega en un momento determinado a San Cristóbal, al lugar donde yo vivía, y él se hospeda en un hotel. Yo fui a visitarlo, me llamó por teléfono, oh, tú estás aquí. Fui al hotel, lo fui a visitar, y él, pues comenzamos a conversar, como siempre. Y él venía en ese momento de haber vivido en Washington, de haber formado parte hizo un curso, había hecho estudios en la Universidad de Washington, en el Ministerio de la Defensa de los Estados Unidos, ¿no? Entonces él comienza a hablarme de la importancia que le están dando en ese momento al tema de la comunicación. Y ellos son uno de los que descubren que cuando existen jerarquías, generalmente es difícil lograr compartir o lograr conversar sobre diferentes temas o diferentes tópicos. Porque cuando un general habla, supónganse el jefe de una compañía, el dueño de la compañía, dice, caramba, yo pienso que todos los empleados deberían vestirse de azul. Entonces uno dice, bueno, oye, sí. Entonces, claro, qué bueno, uno tiene que vestirse de azul. Claro, yo siempre he pensado que uno tiene que vestirse de azul. Entonces, claro, cuando una persona de cierto nivel habla, la gente por lo general se pliega a eso. No existe un intercambio de ideas. No existe una conversación fluida sobre algo donde uno puede, oye, ¿por qué de azul? No pudiera ser otro color, no pudiera ser varios colores. Bueno, eso realmente sucede.
Y ellos se dieron cuenta de la importancia de aprender a conversar y a generar un proceso en el cual se pudiera realizar un verdadero intercambio. Y ahí es donde comienza, ¿no? Entonces me comienza a hablar de la importancia de la comunicación y lo que produce el comunicarse, el efecto que uno puede lograr o las consecuencias que uno puede lograr comunicándose con las personas. Es como a nivel de la familia. Supongo que si uno es el padre y uno quiere lograr cosas con la familia, entonces que uno quiera totalmente siempre estar imponiendo, no, que ahora vamos a hacer esto. Ahora yo quiero lograr tal cambio en la familia, entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Eso es una cosa, que es lo que llaman el estilo autocrático, la forma autocrática. Pero supóngase que existe una comunicación real y uno pueda entender la posición de la mujer y decir, oye, ¿cuál es tu posición al respecto? ¿Cómo tú crees que pudiéramos lograr esto? Entonces ella, a su parecer, tú lo consideras, lo tomas en cuenta, le preguntas a los hijos. Entonces imagínense una persona que funcione, una familia, perdón, que funcione en base a la comunicación, una comunicación real. Uno vería algo totalmente diferente al otro modelo, donde una sola persona está tratando de imponerle a los otros lo que piensa o la visión que piensa. En las empresas donde más se ve, o sea, uno ve en cualquier trabajo que uno tenga, una compañía, uno ve que está el jefe, o está el gerente, o está el jefe, o el dueño, y ahí no hay para más, o sea, lo que ellos dicen es lo que hay que hacer. Ahora, ¿cuándo se han sentado a la gente a considerar, a hablar, a comunicarse con la gente? Uno vería que uno conseguiría las cosas de una forma totalmente diferente si la gente lograra participar. Pero el asunto es que esta persona comienza a hablar conmigo sobre el tema de la comunicación y yo trato de entender lo que él está diciendo y yo le digo, oye, ¿tú crees que realmente la comunicación pueda resolver las cosas? O sea, si uno se comunicara. Y entonces yo trato de buscar dentro de mí un ejemplo. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué pudiera yo resolver comunicándome con alguien? ¿No? Entonces, claro, el primer ejemplo que me aparece es mi esposa, donde yo digo, bueno, a ver, vamos, ok. Yo tengo un problema con mi esposo. Le digo yo a él, ¿no? Fíjate, hay dos cosas que se confrontan constantemente en el caso de nosotros. Estoy hablando de algo que sucedió hace 15 años, 20 años atrás. Hay dos cosas que se confrontan constantemente. Ella es de origen europeo. Para ella, hay una serie de cosas fundamentales por la educación que recibió, por sus marcos de referencia, donde ella es ordenada. Para ella el orden es algo fundamental y tiene otro tipo de valores diferentes al mío. Yo desde un comienzo fui medio artista o medio loco. Y para mí el desorden, encontraba en el desorden una manera diferente de hacer las cosas. Pues. Pero en la relación de pareja uno ve que eso va afectando la relación y uno va viendo que se transforma en un problema, ¿no? Que todo el tiempo es el choque constante. Y ella tenía una frase de decir, ¿por qué me castigas? ¿Por qué me castigas? O sea, tú haces esto a propósito. Yo llego, dejo tirar la camisa en la sala, dejo los zapatos tirados, o no recojo esto, o dejo los platos en la cocina. Entonces uno dice, bueno, o sea, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? Y uno ve que eso va limando la relación. Entonces yo le pregunto a él, bueno, si yo te planteo este problema, ¿cómo crees tú que comunicándose uno puede resolver eso? Entonces me dice, qué bueno, dice él, ¿no? Qué bueno, muy interesante, porque yo también estoy casado con una europea. Entonces tengo un problema parecido a ese. Entonces, si quiere, vamos a hablar. Entonces, claro, como mi esposa no estaba en ese momento ahí, bueno, vamos para tu casa. Entonces él llama a su esposa y nos fuimos en ese momento
a la casa a conversar. Ah, qué interesante, qué interesante. Entonces llegamos, o sea, ¿qué les quiero decir? Todo esto que se le haga decir usted en un momentico, voy a ponérselo un ejemplo para que vean cómo lo entendí después del ejemplo. Él viene y llegamos a la casa, llamo a mi esposa, le digo, bueno, vamos a reunirnos, vamos a conversar, vamos a comunicarnos, vamos a ver cómo es el asunto de la comunicación. Pues, bueno, oye, qué bien, qué interesante. Entonces, bueno, él comienza, toda una figura mayor que yo, un hombre completo ya, con mucho más años que yo y más experiencia. Entonces, él comienza dirigiendo el asunto, ¿no? Entonces él dice, bueno, vamos, Alfonso y yo comenzamos a tocar un tema en el hotel, pero entonces la idea es continuarla aquí con ustedes dos presentes y el tema se trata de lo siguiente. Él está planteando la importancia, estamos hablando del tema de la comunicación, vamos a generar una comunicación entre nosotros y vamos a tratar de ver qué sale de eso. ¿Ok? La primera pregunta que él hizo es, ¿ustedes desean comunicarse? Entonces lo hizo a cada uno. ¿Ustedes tienen la intención de comunicarse? ¿Desean comunicarse? ¿O la relación llegó a un punto donde ya se ha perdido el deseo de comunicarse? ¿Ustedes realmente desean comunicarse? Ese fue el punto de partida. Me llamó la atención porque, fíjense, suena interesante. Uno desea comunicarse porque, miren, si uno no desea comunicarse, no vale la pena intentar nada. Uno no va a llegar a nada. O sea, hay que tener claro ese punto de partida. Existe un deseo real de comunicarse. Si uno va a hablar los dueños de una compañía con los empleados, la pregunta es, ¿ustedes desean comunicarse? Hay que considerar ese aspecto, ¿no? Cualquier persona que se siente en el banquito desea comunicarse. Si la respuesta es no, ni lo intentemos. Pero el detalle es que muchas veces uno dice que sí. Y luego, a través de la comunicación, puede llegar a descubrir que hay un no por detrás. Que uno en el fondo no desea comunicarse. Entonces, ese punto de partida es interesante. Ese punto, en este caso, pues las cuatro personas, él, su esposa, mi esposa y yo, todo el mundo dijo que sí. Bueno, vamos a comunicarnos. Vamos a comunicarnos. Ok, chévere. Pasamos al segundo punto. La segunda pregunta que él hace es, ¿ustedes o nosotros en algún momento ha existido la comunicación? ¿Hubo un momento en la vida donde hubo ese contacto entre los dos o nunca ha existido? Eh, ¿Qué esperas tú de él? ¿Qué esperas tú de ella? Esa fue la segunda pregunta. Cuando mi esposa comienza a contestar, a mí me impacta porque, fíjense, no es solo lo que uno dice, sino, ¿se acuerdan? La manera como uno lo dice. Entonces, cuando mi esposa comienza a contestar, se le nota que la voz se le quiebra y comienza a hablar con dolor. Cuando ella comienza a hablar con dolor, vaya, pum, yo me echo para atrás,
porque aquí lo que viene, lo que viene es candela, ¿no? Ahí está ese no que puede estar por detrás, ¿no? Pero bueno, cuando ella comienza a hablar, ella dice que ella comienza a contar, pues ella se casa enamorada, se casa muy enamorada, y comienza a contar ciertos incidentes que sucedieron, que ese inicio se quebró, ese inicio se rompió. Hubo detalles donde esa emoción inicial fue un error que cometí yo, ¿no? En una discusión que tuvimos, pues abusé de mi fuerza, no llegué a pegarle, pero sí estuve cerquita, o por lo menos la amenaza, por lo menos la intención de pegarle. Y eso destrozó todo lo hermoso de ese proceso inicial. Ustedes saben que cuando uno, es igual como cuando uno comienza un trabajo, uno comienza con mucho entusiasmo, hasta que comienzan a suceder cosas que tú vas perdiendo ese interés inicial. En las relaciones sucede lo mismo. En la medida de la convivencia y toda una serie de cosas, va a suceder un incidente, como al año de estar nosotros casados, que va a desbaratar todo. Y parece mentira porque fue una convivencia con mi padre, donde se origina una especie de celos, una especie de rivalidad de quién tenía mi corazón. Y entonces hubo como una situación que se presenta donde mis padres se preguntaban, bueno, ¿quién va primero? ¿Nosotros o ella? Este pendejo que está aquí contestó mis padres van primero. Y eso la desbarató. Ella consideró, carajo, estoy casado con un niño, con un hombre que todavía no ha roto el cordón umbilical con sus padres. Yo nunca me imaginé, o sea, en ese momento, 26 años, tendría yo 27 años, me sucede eso, y a mí me pareció eso lo más normal, pero lo que no me di cuenta, o lo que no pude sopesar, fue el impacto de la persona que está al lado tuyo. Nunca me imaginé lo que podía pasar. Entonces, bueno, eso pasó y ella lo cuenta ahí, pero no ha terminado de contarlo. Cuando la otra persona, la mujer del señor, la esposa, dice, ay, mija, qué suerte tienes tú. Tú por lo menos duraste un año. En mi caso, esto ha hecho su cuento. ¿Ok? Bueno, eso fue algo que ya en este momento se nos movió el piso por completo. Y este señor que había comenzado muy envalentonado hablando del tema de la comunicación y conduciéndonos, introduciéndonos a todo eso, ese momento yo lo veo que está rojo como un tomate y con un nudo en la garganta que de casualidad voy a hablar. O sea, yo lo veo arrinconado como yo en un momento determinado pues se me vino todo encima. O sea, la comunicación comienzo a descubrir que bueno, eso de comunicarse no es fácil. O sea, la puerta que tú comienzas a abrir, lo que te va a venir no tienes ni idea de lo que te va a venir. Pero eso comienza a pasar. Y luego viene una tercera pregunta, donde dice, ¿ustedes alguna vez? Ah, no, esa fue la segunda pregunta. La segunda pregunta fue, y ya lo entendí, se fueron los tapones. La segunda pregunta es, usted, ¿qué esperas tú del otro, no? Entonces fue cuando, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Qué esperas tú del otro? Hay un momento donde mi esposa, sí, esa fue la tercera ya, después la segunda, salí de la segunda, entonces viene la tercera, y mi esposa contesta, yo lo que espero de él es que él sea una persona más considerada conmigo, o sea, que me tome en cuenta. Entonces volvemos al tema de las personas invisibles, o sea,
ella lo que me dice a mí es que yo quisiera. Bueno, eso se lo puedo decir hoy en día con mis palabras. O sea, a esa edad, yo lo que tenía un ego, pero inmensamente grande. Entonces, ella lo que me pide en ese momento es que yo quiero dejar de ser invisible. O sea, yo quiero que él me haga sentir que yo existo. Y la forma de lograrlo es que él me considere, que yo me sienta considerada por él. Entonces, cuando él es desordenado, lo que yo siento es que él no tiene ninguna consideración hacia mí. Entonces, cuando me preguntan a mí, ¿qué esperas tú de ella? Ahí también me caigo para atrás porque dentro de todo este proceso yo había estado pensando, mientras ella hablaba, entonces vi cosas dentro de mi cabeza, ¿no? Una de las cosas que vi fue que yo nunca me había comunicado con mamá, sino que siempre mamá fue una relación superficial. Siempre mamá fue una relación, ¿qué hay de comida? Voy para tal lado, ya vengo. Voy a hacer esto, ¿tú qué vas a hacer hoy? Tal cosa. Esa fue la relación con mamá, pero yo nunca me senté. La comunicación mayor mía era con papá. Entonces yo con mamá no tenía ningún tipo de comunicación. Entonces entendí lo que es un supuesto ahí. En ese momento entendí lo que es un supuesto. Supuesto es que si yo no me he logrado comunicar con mamá, mucho menos lo voy a lograr con cualquier otra persona que en comparación con ella va a ser una extraña para ella. Entonces yo digo, wow, wow. Ahora entiendo el término ese, ¿por qué me castiga? ¿Por qué me castiga? Es porque ella no entiende, mi esposa no entendía el por qué ese trato, pero ese trato venía de atrás, porque yo no había logrado nunca una comunicación con mamá. Entonces, bueno, qué bien, qué bien. Pero entonces, claro, yo todo eso lo veo en un segundo, porque mientras ella hablaba, lo que me pareció fue el rostro de mamá en mi mente. Entonces dije, o sea, lo que me venía eso, yo con mamá nunca he hablado, yo con mamá nunca intenté comunicar. Bueno, resulta que cuando me preguntan a mí qué es lo que yo espero de ella, entonces imagínense, la respuesta mía fue amor. Yo lo que quisiera de ella es sentirme amado, es sentir el amor. Y me llama la atención porque esa respuesta yo en ese momento tendría alrededor de 35 años, estaba cerca de los 40. Y en ese momento, por primera vez en mi vida, yo reconozco que necesito algo de alguien. Porque hasta ese momento, yo era Mr. Coca-Cola. O sea, hasta ese momento, yo creí que yo lo podía todo, que yo no necesitaba nada de nadie. Y eso, o sea, en ese momento yo dije, oye, qué curioso lo que es la juventud, ¿no? Uno de joven tiene esa prepotencia espectacular. Que claro, uno cree que esa prepotencia sirve para enfrentar la vida, sirve para enfrentar todos los retos de la vida y sentirse nada, yo puedo con todo. Pero esa misma cosa que teóricamente, si ustedes lo enlazan con el primer video que hicimos, entonces vemos que esa es la fulana cuerda, eso fue en el segundo, que te tiran, o sea, hasta un momento determinado esa cosa, esa actitud ante la vida puede ser razonable, pero cuando tú te casas te cambian, te mueven en el piso. Entonces, esa misma actitud que te sirve para una cosa externa, a nivel interno, a nivel de familia, era dramático. Dramático porque, imagínate tú, esa prepotencia hace que tú no consideres al que tiene al lado. Entonces yo nunca hubiera aceptado en ese momento, hasta ese momento, la necesidad que uno tiene de pedirle
la compañera o a la pareja, que te dé amor. O sea, eso es lo que uno necesita en esta vida. O sea, ya después de ser tan adelante, eso pasa a ser una necesidad. Pero hasta ese momento nunca lo fue. Bueno, esto es un pequeño resumen de lo que sucedió en ese momento. Y fue cuando entendí por primera vez la importancia de la comunicación. Por primera vez en mi vida dije, wow, esto de comunicarse como que es interesante. Y créanme que jamás antes hubiera podido entender un tema así. Jamás. Uno está negado a la comunicación. Uno le sabe a leña. Los demás y todo lo demás. O sea, fíjense, volviendo al primero, que es el organigrama, la estructura piramidal, uno dice, los jefes son así, uno le encanta señalar para afuera, ¿no? Pero resulta que uno es el primero que está negado a todas estas cosas. Si uno está negado en la vida personal de uno a esta experiencia, ¿cómo será afuera con los extraños? ¿Cómo será con la gente? Entonces, ¿qué le puede criticar uno a fulano de tal, a los empresarios, a los ricos, lo que sea? ¿Cómo le puede uno criticar a ellos si uno no? Es la misma cosa, es la misma cosa. Ajá, pero uno no se ve a sí mismo, uno lo que hace es proyectar todas las cosas afuera. Bueno, eso me pasa a mí, y la experiencia fue sumamente penosa. Penosa en el sentido que todos salimos desbaratados de ahí. O sea, tanto el señor, su esposa, como... Bueno, espérate un momento, vamos a aclarar. Lo que salimos desbaratados ahí fuimos los hombres. Fuimos los hombres porque las mujeres salieron de lo mejor, ¿no? Bueno, le sirvió a ella mucho poder entender el rollo de uno, ¿no? Pero realmente fue algo extraordinario. Eso es algo que te cambia la dirección de las cosas. Bueno, hasta ahí viene esa primera parte. La segunda parte se van a caer para atrás con la segunda parte. La segunda parte es que hay un dicho que dice, todos nosotros queremos cambiar las cosas afuera. Todos nosotros deseamos que el mundo externo cambie. Deseamos que las circunstancias del país cambien. Oye, que todo afuera cambie, que todo sea perfecto. Pero resulta que nosotros nos salimos del asunto. Y ahí una vez escuché pues, la frase de que los cambios se realizan por dentro. Y cuando cambias adentro, afuera todo cambia. Entonces ponía el ejemplo de un carro donde si tú quieres que el carro vaya a la derecha, tú no te tienes que bajar del carro, empujar que el carro vaya para allá. O si quieres ir para la izquierda, tú no te vas del carro para empujarlo para que vaya para otro lado, sino que desde adentro, desde el volante, uno hace que el carro vaya para acá. Pero el cambio es adentro. Entonces hay una analogía de eso con nuestra vida porque los cambios se hacen por dentro. Bueno, resulta que ese día que sucedió eso en la comunicación, un pequeño switch que se movió por dentro. Cuando yo reconocí que yo no tenía relación con mamá, o sea, por primera vez algo había pasado donde había visto que hay un problema. Si yo quiero resolver algo con mi esposa, tengo que resolver algo primero con mamá. Bueno, no fue que en ese momento no lo vi así, simplemente se movió un switch, más nada, simplemente se movió un switch. Yo ahí no supe más nada, pero pasó el tiempo, comenzó a pasar el tiempo, pasarían meses, no sé cuánto tiempo pasó, puede haber pasado 6 meses, un año, no recuerdo cuánto tiempo pasó. Pero el asunto es que un día sucede algo sumamente extraño. Mi esposo se va para Caracas, me quedo solo en la casa, no tuvimos teléfono, no teníamos teléfono, habían cortado el teléfono. Ni siquiera tenía carro, tenía el carro averiado, o estaba en el taller, algo así. Y estoy solo en la casa cuando tocan el timbre
Y aparece mi mamá. Y yo digo, eso sí, una sorpresa, porque mi mamá vivía en los Estados Unidos en esa época. Y resulta que se aparece en Venezuela en la casa mía. Y ella resulta que nunca va a mi casa. Porque ella siempre llegaba a la casa de mi hermana mayor en Caracas. Y si ella iba para, para San Cristóbal, pues ella iba con mi papá o iban de visita o lo que sea, pero era una visita que tenía unas características totalmente diferentes. Ellos por lo general llegaban a la casa de mi hermana mayor. Entonces resulta que ese día me tocan el timbre y cuando yo salgo, mi sorpresa que es mamá. Y yo digo, mamá, ¿tú qué haces aquí? No, que yo dije no sé qué, qué tal, que me vine, agarré el autobús, que no sé qué cosa. Te llamé por teléfono, no contestaste, llamé a fulanita y fulanito fue y me buscó y me trajo al... Yo dije, wow, wow, bueno, ay, chévere, oye, pasa, pasa. Pero imagínense ustedes para que vean cómo son las cosas, ¿no? Algo que puede sonar evidente a los ojos de cualquiera. Yo tardo 3 días dando vueltas, pensando, coño, ¿qué significa esto? No estaba allí, estaba solo, estaba en la casa, no tenía carro, no tenía teléfono. Entonces yo digo, ¿será que yo tengo que comunicarme con ella? Imagínate tú. Y entonces llega un momento, yo recuerdo que me quedo pensando, ¿no? Y digo, bueno, y ahora, tiene 3 días que podamos decir que 3 días en silencio, ¿no? 3 días que no pasaba nada. Las conversaciones mías básicas eran con papá, cuando llegamos podemos hablar y hablar y hablar. Y resulta que 3 días ahí al lado de mi mamá. Y yo digo, uy, ¿qué hago? ¿De qué hablo con mamá? ¿De qué hablo con mamá? A ver si alguno de ustedes me puede ayudar. ¿De qué hablo con mamá? Hasta que me acuerdo, nos sentamos un día en la sala, los dos, y yo le pregunto a mamá, así como para generar una conversación, le digo, bueno mamá, ¿tú qué hiciste? ¿Tú has querido realmente papá? ¿Tú, tú has querido realmente papá? Imagínense qué pregunta. Como, a ver qué me decía, ¿no? Y mamá me dice, ay, mi hijo. Dice, yo nunca supe quién era tu padre. He vivido toda la vida al lado de él y nunca supe quién era. Pero hoy en día, después de haber vivido una vida a su lado, si tú me preguntaras, o sea, al preguntarme tú esto, yo te diría que si volviera a repetir la vida, yo lo trataría mejor de lo que lo traté. Porque hoy en día es como si la vida me ha permitido ver quién es él. Entonces, si repitiera, lo hubiera tratado mejor. Pero yo quiero decirte algo, otra cosa. Yo tuve la experiencia de haber ido a la India y de haber conocido a Sai Baba. Y te digo que después de haber conocido a Sai Baba, mi vida cambió, me dice ella. Porque hasta ese momento solo existía yo y mis hijos. Para mí no existía más nadie. Y yo digo, ajá. Y entonces ella comienza a hablarme, ¿no? Me comienza a hablar de la relación de ella con papá, de lo difícil que es vivir al lado de un hombre. Me contó cosas que más o menos uno sabía, pero desde la versión de ella. Realmente créanme que esto es una cosa que no tiene nombre, o sea, yo no sé qué nombre darle. Yo nunca había escuchado la versión de una mujer de lo que significa vivir al lado de un hombre.
Hay que ver lo que hay que aguantar, compadre. Y mamá comienza a hablarme de esa forma. Nunca en mi vida, créanme, había tenido esa oportunidad. Y yo me quedo así, con los ojos abiertos, pues pelados, como un par de huevos fritos. O sea. Yo digo, wow, imagínense ustedes, compadre. Qué conversación tan hermosa, o sea, qué belleza. Dios mío, esto es una cosa básica. Hablar con la madre, entender a la madre. Ella me llegó a decir cosas bellas, bellas. Ella me decía, mi hijo, estoy cansada ya. Ya la vida la golpeaba, estoy cansada. Estoy cansada, la vida es un rollo, compadre. Y me expresaba de una forma que jamás en mi vida, jamás en la vida había logrado algo parecido. O sea, nada que se parezca. Mamá, está la comida. Mamá, está no sé qué, voy para tal lado. Todos los días el mismo rollo. Bueno, ahí sí me quedo yo frío. Entonces, fíjense, una conversación como esta me hace recapitular, rebobinar por completo la relación con mi esposo. Ya, el obstáculo que tenía me permitió ahora entender mejor la posición de mi esposa. Van agarrando el hilo lo que es el tema de la comunicación. Entonces, esa es la vida, compadre, los seres humanos. Nosotros, yo no sé qué fue lo que hicimos de esta vida, pero lo único que les puedo garantizar es que así no es como lo hicimos. Porque esta vida era otra cosa. Nosotros vinimos aquí a crecer, a aprender. Todo ese orgullo, todos esos egos, toda esa confrontación que hemos creado alrededor nuestra, toda esa guerra. Eso no era, o sea, la cosa es mucho más sencilla. Porque todas estas cosas se van a proyectar después en los demás, en los hijos, problemas con los hijos, con todo. En la medida que uno resuelva, en la medida que uno todo se va abriendo y uno va viendo las cosas de una forma totalmente diferente. Déjame ver cuánto tiempo llevo. Yo creo que todavía tenemos un poquito más. Al final, mamá me va a contar por qué llegó hasta allá. Ella quería pedir un favor. Ella quería decirme que si en caso de que ella muriera, ella quería que siempre considerara, me pidió por mi hermana Laura y me pidió por mi hermano Álvaro. Me dijo, yo quiero que me prometas, ¿no? Que de alguna manera le vas a prestar atención y para yo quedar tranquila. ¿No? Y digo, bueno, mamá, claro, vale, no falta nada más, pero eso es algo que ella la mataba, ¿no? Por dentro. Y ella fue hasta allá y se pegó ese viaje ella sola para decirme esas cosas. ¡Wow! Bueno, ahí no termina el cuento porque después va a haber otro hecho que luego de nuevo ella va a regresar a los Estados Unidos. Ella después diagnosticaron con cáncer a papá. Luego entonces ya él consciente que va a morir, se da otra etapa en la relación nuestra donde hablar con papá era una cosa fascinante porque él andaba con los Upanishads, hablaba con ciertos libros de cabecera de él y él trataba de hablar, o no es que trataba, hablaba con una sabiduría impresionante, ya sabiendo que se va a despegar de este mundo, encontró en ciertos libros palabras para poder expresar la sabiduría, las cosas que él sentía. Y se va a dar un proceso fascinante porque
Me acuerdo después de eso, ellos llegan en un viaje, ya los dos, llegan a la casa de mi hermana y ya se sabía pues, el diagnóstico del médico y todas esas cosas. Entonces, bueno, me acuerdo yo viajé a Caracas, a la casa de mi hermana, y llegábamos todos y comienza un proceso de hablar, porque entonces nos sentábamos y era todo el día hablando, hablábamos de temprano. Y yo estaba en ese momento escribiendo un libro, había creado varias preguntas, tenía interrogantes, quería conversarlas con él. Y papá tenía sus libros alrededor de él, entonces él iba respondiéndome las cosas. Y yo iba anotando todas esas cosas, de alguna manera traté de plasmarlas en los libros que hice, ¿no? Lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces recuerdo que en eso duramos varios días y hubo un día en que muy temprano en la mañana nos serían las 6 de la mañana, todavía estaban durmiendo casi todos en la casa, pero ese día nos sentamos a conversar. Eh, Sería alrededor de las 6 de la mañana, supongo. Mamá se puso a hacer un café mientras papá conversaba conmigo. Entonces, ese día papá inicia la conversación y entonces comienza a hablar, imagínense ustedes, de todos los amores que él tuvo en la vida. Y entonces comienza a explicarme, lo tenía bien ordenadito, entonces la primera mujer que tuvo, la primera vez que él se enamoró, la primera novia que tuvo, después qué fue lo que sucedió, que esa relación no pudo continuar, después tuvo otra persona, entonces habla del cuento de la otra persona, después habla del cuento de la otra persona, y así. Luego mamá termina, ella estaba oyendo toda la conversación, mamá viene, se sienta al lado, luego papá me dice a mí, me dice, bueno, tú más o menos estos cuentos los has sabido, entonces sí, sí, sí. Sí, la única diferencia es que estos cuentos nunca fueron delante de mamá, ¿no? Entonces yo veía como mamá, inmutable ahí, tomando café, sirviéndonos el café. Y yo digo, wow, o sea, la única diferencia es que mamá está ahorita aquí presente. Y en un momento determinado, papá termina su historia, luego hecho el cuento de mamá, entonces le dice, bueno, ahora arráncate tú. Y entonces mamá comienza a echar sus cuentos de las relaciones que tuvo ella, los novios que tuvo. Y llega un momento en que le pusieron como salsita a la cosa y yo, bueno, ¿qué es esto? O sea, por favor, o sea, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, me acuerdo que me impresionó tanto que la silla donde estaba sentado la eché para atrás y la pegué a la pared que estaba atrás para decir, bueno, ¿de qué se trata todo esto? O sea, y ellos hablando conmigo, de repente papá, después que mamá echa el cuento, papá interrumpe la cosa y dice, bueno, hijo, este, te voy a hacer una confesión, o sea, nosotros hemos vivido lo que Dante en la Divina Comedia describe el infierno. ¿En qué consiste el infierno para Dante? En vivir sumergidos, están muriéndose de sed, te estás muriendo de sed, pero estás sumergido en un pozo de agua cristalina hasta el cuello. O sea que está lleno de agua hasta aquí, de agua cristalina, potable, lista para tomar, y yo me estoy muriendo de sed. Y no puedo hacer esto, o sea, no puedo bajar la quijada para tomar un poquito de agua. Ese era el infierno descrito por Dante en la Divina Comedia. Entonces papá lo explica de esa forma y él dice, yo tuve una esposa extraordinaria, tuve una familia, tuve unos hijos, los tuve ustedes, y yo nunca pude experimentar el amor. Entonces él me dice, ¿por qué no pude experimentar?
tu mamá siempre me celó a mí. Y ella siempre pensó que yo tenía otra mujer, dice él, ¿no? Pero resulta que yo nunca tuve otra mujer, sino el problema es que mi corazón quedó hechizado en el recuerdo de esos amores que yo tuve. Entonces, ella lo único que sabía es que mi corazón no estaba con ella. Y yo digo, wow, wow, qué cosa, ¿no? O sea, qué impacto lo que me está diciendo, o sea, de verdad. Entonces, claro, eso fue algo que al final de su vida, papá y mamá cambiaron porque papá era una persona que estaba hablando conmigo y llegaba mamá a pedirle algo y me decía, amigo, espera un momentico, déjame, venga, mi amor, venga, siéntese aquí, a ver qué es lo que quiere. Y papá la atendía a ella. Eso lo vimos nosotros al final de la vida de ellos. O sea, papá tuvo un cambio total, ¿no? O sea, ya como si se hubieran fusionado los dos, ¿no? Uno vivía, se apoyaban los dos, la consintió, la llevaba, le compraba cosas, lo que quisiera, ¿no? Bueno. Entonces uno dice, bueno, lo que él está hablando de su vida en retrospectiva, ya es una persona que se está despidiendo de este mundo, es una persona que tiene rodeada de textos sagrados, de textos antiguos de la India. Y uno dice, bueno, caramba, tremendo mensaje está dando. Pero en un momento determinado yo le pregunto, bueno, ¿qué es lo que quieren decirme ustedes dos? Que esas faltas, no sé cómo llamarlo, pero esas faltas, esos pecados que cometieron o lo que sea, no lo debieron haber hecho, o sea, o qué es lo que me quieren decir ustedes con todos esos cuentos que me han echado. Entonces papá me dice, no, mijo, esos incidentes marcaron nuestras vidas, tanto en el caso de ella como en el caso mío. Esos incidentes marcaron, entonces yo no entendía. Y yo estaba recostado contra la pared así, y papá me decía, esos son incidentes, porque él no me permitió que le pusiera un adjetivo. Faltas, pecados. No, decía, no. Esos incidentes marcaron nuestras vidas. Incidente, pero la palabra incidente me lo repetía. Incidente significa hechos. Esos hechos, esos incidentes marcaron nuestras vidas. Pero la palabra incidente me la repetía y me la repetía y me la repetía hasta que llegó un momento en que ¡pac!, me vino la cosa. Es que el problema es que no tenía adjetivos. Entonces, ¿cuál fue el mensaje? Fíjense en lo que paró el tema de la comunicación. O sea, ¿cuál fue el mensaje de papá? El mensaje de papá, al final de sus días, es que no habían juicios. Ellos habían logrado. ¿Qué fue lo que unió, lo que ellos llegaron al final de la vida? Esa unión que lograron, ¿cómo la lograron? Por la transparencia. Porque ya no se ocultaron nada, porque fueron capaces de aceptarse por completo. Concho, cuando papá y mamá me dicen eso, yo me caigo para atrás. O sea, el mensaje era sumamente fuerte. Yo no sé si se lo logro transmitir a ustedes de alguna manera, pero a mí me... O sea, ¿qué más puede haber? O sea, entonces, claro, tú ves las relaciones normales de las parejas, tú ves los jóvenes, los matrimonios de los jóvenes, tú ves los matrimonios de la gente, y uno dice, imagínate, para que lleguen a esto, ¿cuánto tiempo se van a tardar? Y uno entiende todos los rollos que pueden haber en las relaciones humanas. Porque la gente lo que está actuando es a nivel de defensa. A nivel de defensa. Es defensa y ataque, defensa y ataque, defensa. Nadie se atreve a mostrarse tal como son, porque son juzgados por el otro. ¿Me entienden? Bueno, ¿entienden? No, me explico. Bueno, hasta aquí vamos a darlo por hoy.
Pero este tema, los que quería hacerle comentario, es que este tema de la comunicación era un tema que yo tocaba abiertamente en los talleres. Papá me va a dar permiso para hablar de todas estas cosas. Yo le pregunté al final si lo podía contar. Al principio me dijo que él me decía que no lo contara o él tenía miedo que fuera contado antes. Pues yo le digo, ¿por qué no se lo decimos a todo el mundo? ¿Por qué no? Y entonces al comienzo al final me dijo, no, ya se los conté, ya hablé con todos, porque él al final dijo, bueno, si esto les sirve a ustedes para algo, está abierto, y si tú lo quieres usar para lo que quieras usarlo, pues lo usa. Yo esto lo iniciaba en mis charlas, en mis talleres en Venezuela, esto eran los viernes, y los viernes yo con el tema de la comunicación lograba abrir a las personas de esta forma, los abría una experiencia de un intercambio que se iba a generar al día siguiente, el sábado. Yo comenzaba los viernes en la tarde, generalmente utilizaba 3 horas para echar todos estos cuentos, para hablar del tema de la comunicación y tal, pero después el sábado desarrollaba todo, y el domingo en la mañana era el día que ya la gente terminaba pues, la experiencia. Pero en 3 días se lograba un efecto espectacular, o sea, las personas eran tocadas, se llevaban algo diferente en sus vidas. Fue una etapa que me llenó mucho hacerlo en la vida. Me sentí muy pleno en estos talleres que daban. Y bueno, mi gran arma de desarme era el tema de la comunicación. Porque el día siguiente, si el viernes habían llegado así, ya el sábado venían mansitos, ya venían tranquilitos y se abrían a la experiencia de, bueno, vamos a hablar, pues, vamos a tocar una serie de puntos, una serie de temas. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a las personas que me acompañaron hoy. A ver. Muchas gracias. Con Pepe estuve hablando hoy bastante. Duramos como 3 horas. Yo con Pepe es una persona que nos conocemos, José Ángel Álamo, Javier Vélez. Él es una persona que guardamos muy buenos recuerdos del bachillerato. Estudiamos juntos en el colegio. Y no sé por qué hay una química que nos ha unido. Yo siempre sentí una profunda admiración por él y lo que es su familia. De hecho, su familia va a ejercer una gran influencia en mi vida, ¿no? O sea, yo lo tuve como persona muy interesante de conocer. Entonces hoy lo llamé, él ha respondido porque vio los 2 videos anteriores, pues, y hablamos, pues. Entonces, bueno, vamos a ver, pero ya llegará el momento que lo conozca un poco más. Es un personaje extraordinario. Y Isaac también lo conozco hace tiempo. Carmen Egea no la conozco personalmente, pero siempre ha estado ahí haciendo comentarios y ha estado pendiente pues, de las cosas de uno, y el otro es mi hijo que pone ahí para hacer bulto. No sé si estoy viendo, pero por lo menos no me oye, sino simplemente me pone ahí como contacto, pero por lo menos agradecido porque ahí está. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí y a la próxima pues vamos a seguir conversando sobre todos estos temas. Muchas gracias a todos. Dios me los bendiga. Hasta luego.